18 horas 38 minutos. Acá estamos haciéndonos los lindos. ¿Qué hace? ¿Se está sacando una selfie? Ahí está, a ver. Muy bien. Ah, pero usted está poniendo cara de Grinch. Vayamos a lo nuestro, vayamos a lo Rubino. nuestro. No haga esperar a nuestra columnista de lujo. Usted lo ha dicho, está en el piso con nosotros. Ella, que es fantástica, es inteligente, es fabulosa y además el estilo que tiene yo no lo puedo explicar. Mejor véanlo ustedes. Flor Filippini. Hola, Flor. Hola, buenas tardes húmedas. Sí, De todo un Húmedas asco. tardes. Sí, humedecidas tardes. Bueno, hoy hablando de humedad, ¿Qué? no es muy rico, pero le voy a pasar de toque así, a la imagen 1, porque vivimos empapados, pero también vivimos... Con fuerza. Somos un asco y todo es un asco y también nosotros somos un asco. Upa. Ahora voy a empezar con todo. Voy a pedir la imagen Somos unos 1, asquerosos. que es para que vean una isla de plásticos que existe en el mar, en el Océano Pacífico. No sé si sabían. Hay una isla que está hecha enteramente de basura. Esa es una isla que está flotando por ahí, de basura. Ok. Es conocida porque... Sí, tipo, ¿y cómo se llega va a formarse eso, Flor? por toda la cantidad de basura que entre que tiramos, entre lo que todo ¿Pero lo que genera confluyen la en pesca, ese lugar o es...? claro, como que se va uniendo entre Ajá. las corrientes y demás y se generó esta isla de basura. Entonces es un problema, sobre todo lo que es plásticos. Ustedes saben que ya a este nivel hay microplásticos y probablemente estamos todos pasadísimos en microplásticos. A pesar de que tratemos de vivir lo más sano posible, es imposible escaparse porque ya el plástico no se desintegra naturalmente, ¿no? Lo que pasa es que se degrada hasta que se forman pequeños fragmentos, hasta que lo más pequeño que hay, que son microplásticos, que es lo que se conoce. Eso ya se ha registrado hasta en organismos marinos de profundidad. Bueno, en la expedición de CONICET encontraron un montón de basura en el medio de la mar de animales fantásticos. Y es un problema que nosotros generamos y tendremos que buscar una solución, ¿no? Bueno, lo que sucede con esta columna es que nosotros nos mandamos... la cagamos, por decirlo, no lo voy a en francés. En francés, lenguaje científico. Y la naturaleza, como buena madre... Responde. Yo ya lo estoy solucionando, ¿entendés, Rey? Porque yo, lenta ni perezosa, ¿entendés? Ustedes hacen cada yo ya estoy ahí evolucionando vidas. ¿Y qué hizo la naturaleza? Y hay un par de organismos que hace varios años ya se conocen que pueden desintegrar el plástico. Y ahora voy a pasar a la imagen 2 para que vean un tipo de organismos pequeñitos. Primero vamos a empezar con los hongos, que es muy característico. Ahí van un par de hongos. ¿Ven ese que parece un moho negro? Sí. Ese se llama Aspergillus tubigensis. Encantado. Encantado, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Qué Los otros tal? parecen unos porotos en... ¿Los blanquitos? Sí. Los blanquitos, ese se llama Pestalotiopsis microspora. Ah, no, perdón, es el de abajo. Y el blanquito se llama Paregiodontium album. Garbancis porotis. Bueno, Aspergillus es básicamente, como pueden ver, el marroncito es como un moho. Y de hecho se encuentra en todos lados. No es que es un hongo súper específico, sino que se encuentra casi siempre, por ejemplo, es responsable de el deterioro, la putrefacción, digamos, de las frutas y del trigo. O sea, lo encontrás en las plantaciones de uva, de cacao, de café. Es un problema cuando tenés este hongo porque te pudre las frutas. Así que no es un hongo, es súper extraño, está ahí. Lo encontramos, para es nosotros. común, sí. Y en 2017 se encontró que una cepa de ese hongo era capaz de biodegradar poliuretano. O sea, lo puede desintegrar. Toma pavo. Sí. Y el honguito blanco, la microspora, esos que parecen garbancitos. Ese también puede descomponer poliuretano en tanto condiciones aeróbicas como anaeróbicas, es decir, con presencia de oxígeno y sin presencia de oxígeno. O sea, el chabón, yo te desintegro, Rey. Como las bandejitas de verdura, digamos. Claro. Ok. Y ese es interesante. El Pestalotiopsis fue originalmente descrito y encontrado acá en Argentina
se identificó, digamos, como especie en la hiedra común. La hiedra de la pared. Hiedra, sí. Anda por ahí la chabón y también te desintegra. Te desintegra entre el los poliuretano. yuyos, digamos. Claro, está vivo entre los yuyos. Y el otro, el que es blanquito, Ajá. ese tiene distribución mundial también, global, y puede descomponer plásticos y otros artículos de importancia. O sea, es conocido porque puede degradar el papel, el yute, el lino, la pintura. O sea, re hardcore. Claro, el chabón no tiene drama en comerse lo que sea. Es re tóxico. Claro. Tiene un nivel de lija. Claro, pero ya es conocido por justamente al querer mantener artículos históricos, es probable que te encuentres con ese tipo de moho. Ok. Sí, con ese género y demás. Pero Se también, complica ahí. claro. Entonces ya de vuelta es súper conocido, no es que es súper extraño, también tiene la capacidad de tanto, se puede propagar por aire como por agua, o sea, le da igual, es como, bueno, él está ahí. Se adapta. Claro, y lo que tiene es el blanquito, digamos, es que han demostrado que en condiciones de laboratorio puede procesar el microplástico, el plástico, digamos, todo esto como los poliuretanos, cuando el plástico también había sido afectado, el polietileno, perdón, por la luz ultravioleta, o sea, por los rayos del sol, o sea, un poquito como influenciado por el sol, ahí es capaz el hongo de degradarlo. Y para que vean la imagen 3, cómo degradan o cómo se ve cuando degradan los plásticos. O sea, son desde hace un par de años, hace 5, dependiendo de, a veces los encuentran o dónde los encuentran, y justamente el alonguito blanco lo encontraron en esa, digamos, como una película sobre... para que vean cómo se ve, cómo desintegran el de arriba, ven, pasaron 7 horas. Okay. O sea, tardan en desintegrarlo, pero lo logran hacer. Estos honguitos. No, bueno, pero 7 horas, digo, y se ha sido bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Efectivos Para estos hongos. bastante efectivos, sí, sí, sí. Digamos, es uno de los hongos, como decía, lo encontraron como una película sobre esta isla de basura también. O sea, lo encontraron ahí, sobre la misma isla de basura esta, sobre del Pacífico. Ajá. O Gran Parche Basura también le dicen del Pacífico. Y vieron que como que ahí se acumulaba el honguito y bueno, que justamente necesitaba de la luz solar para degradarse. Pero los hongos no son los únicos que degradan el plástico o parecieran poder hacerlo, sino que también hay varias especies de bacterias que pueden realizar lo mismo. Y vamos a la imagen 4, si no me equivoco, que son que se identificaron 2 tipos de procesos para las bacterias que justamente desintegran, en este caso, el plástico PET, que es el plástico de las botellas, que es el más difícil también, es uno de los poco reciclables, ¿no? Son mi único héroe en este lío, más o menos, sí, porque sí. la verdad que son los más, claro, los más contaminantes, porque son los que no se pueden disolver tan Exacto, fácil. no se pueden disolver, no se pueden, reciclar, son los más difíciles de reciclar. Como Y están en todas partes. Están en todos lados, porque el plástico ese es el que más se vende, es el de las botellas comunes de gaseosa, de agua, de lo que envases, sea. o cuando compras, no sé, frutos secos y te vienen en el típico envase de plástico también. Es ese plástico traslúcido. Pero estas bacterias dijeron que no se Esta bacteria, puede. ¿cómo que? Sí, mira, Rey. Bueno, son 2 tipos de bacterias. Una es Ideonella sacaiensis Ajá. y otros se conocen del género como Comamonas, se llama. Pero las dos tienen distintos procesos. La primera, que es Ideonella, ahí está. Bien. Idionela. Ideonella. Estana. Idionela. Idionela. Produce como 2 enzimas que desintegran el PET.
O sea, pasa por dos procesos de desintegración en la botella y produce dos enzimas que van degradando y disolviendo el plástico. Claro, pero no se lo comen, lo degradan. Lo van degradando. Ok. Pues si no ya era Terminator directamente. Sí. Pero sí, en realidad lo comen. O sea, el proceso por el que producen las enzimas es para comer, pero necesitan degradar primero el plástico. Y las comamonas lo que hacen es como más fragmentarlo primero al PET, Sí. que es el de abajo. Lo que hacen es producirlo como en pequeños fragmentos, en microplástico. Como que y lo luego, cortan. claro, como si lo cortaran. Y después le producen... Juliana. En julianas, claro, y después le tiran enzimas, digamos. Entonces producen como nanoplásticos, o sea, una fósil más desintegrada, y después producen una enzima para terminar de degradarlo. Porque tratan de consumir el carbono, el poco carbono que tiene ese plástico. Entonces, necesitan enzimas para degradarlo, que es lo que hace esta mini bacteria también. Bien, entonces, repasando, a ver si entendí. Hay microorganismos que sirven para degradar el plástico. Tenemos los hongos que degradan poliuretano, que son las bandejas de Tergopor y demás cuestiones. Y tenemos las bacterias que degradan el plástico PET, que son las botellas, los envases. Claro, lo gracioso, digamos, del plástico PET es que existe hace 70 años. Ajá. Es decir, que las bacterias estas son renuevas. Son nuevísimas. Claro, son y eso tiene que ver evolucionaron ayer. con una evolución. Exacto. Joya nunca taxi. Claro. No estaban ellas, no es que existían para desintegrar PET. Ante la abundancia de ese plástico, evolucionaban para poder desintegrarlo. O sea, lo que es muy loco. O sea, terminaron como en menos de 70 años en tener todas estas funciones de descomponer. Pero los microorganismos no son los únicos que desintegran. También hay unos gusanitos, que estos son ya un poquito más grandes, digamos. Hoy hablamos de pasamos gusanitos. a algo más grande. Voy a pedir la imagen 5. Y hay varias especies de específicamente de larvas, en este caso. Unas son larvas de polilla, de la cera, que son, vieron que está el gusanito y la polilla abajo. Sí. Bueno, esa es la polilla de la cera. Se caracteriza porque es bastante, o sea, sí, les complica la vida un poco a los apicultores, porque justamente se alimenta de la cera de las abejas. Ajá. Entonces y les descajeta el panal. Y ahora lo que estamos viendo es un escarabajito del género Tenebrio, pero hay otros ejemplos. También la larva de ese escarabajo es conocido también como gusano de la harina. Bueno, ya imaginarán por qué razones se llama. Esos son las cagaditas que te aparecen en la arena cuando la dejas en una alacena húmeda mucho tiempo. ¿Los gorgojos decís vos? Los gorgojos son otro familia. Gusanito. No, gusanito no he visto nunca. Yo he visto capaz sí gusanito. son estos porque también son estas larvas del escarabajo. Lo que hacen es también, bueno, son comunes dentro de lo que son los cereales, las harinas y demás, porque se comen eso, la larva. Bueno, estos dos gusanitos, o sea, estas larvas. Se ríe, Zapata. Pues no hay nada más frustrante que decir voy a hacer unas lindas galletitas y cuando yo había comido unas tortas fritas con el gusanito. No, pero una vez que van al aceite ya no importa nada. Son proteínas. Pero cuando vos abrís y decís, dejé esto guardado y abrís ahí el tupper. Hermoso. Y encontrás el gusanito de ahí, tiki, 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 y vos decís, ay Dios, ¿por qué? Y bueno, para que vean el video 6, si no me equivoco, que es el video de los gusanos, para que vean cómo ellos son capaces de comer polietileno. O sea que, de vuelta, también es uno de los más... es uno de los plásticos más utilizados porque se encuentran todos, digamos, botellas, elementos de limpieza, para electrodomésticos, cubrir cables, todo lo que quieras. Y bueno, se descubrió que lo pueden comer. O sea, lo comen para extraerle nutrientes. No es que lo comen y bueno, el bicho se muere, pero se lo comió. Ahí como ven, se está comiendo un tergopol. Los gusanitos se comen el tergopol. Qué simpático.
y lo pueden procesar, o sea, dentro de su estómago también tienen bacterias que terminan de desintegrar ese plástico. Y ellos, de hecho, cuando la das de comer este plástico, aumenta de peso. No es que el Mira gusano vos. se muere, ni Hay que comer o sea, no es que tercopol. solo lo desintegra. No hay que No hay que comer No, me confundí. Por favor. No. Eduardo, porque se va a cagar muriendo si come tercopol. Claro, y No ahí es un también gusano. tienen ellos bacterias en su pancita, que es el que despolimeriza, o sea, que desintegra la Claro. molécula del polímero del plástico, que es lo difícil de hacer. Entonces están estudiando mucho estas larvas y estos gusanitos para tanto las bacterias y como los hongos, como estos gusanos. No es la idea tipo tirar un montón de Sí, sí, sí. gusanos, ¿no? Y que se coman la basura del plástico que hay ahí, sino poder descubrir cuáles son esas enzimas que usan para producirlas Artificialmente. claro. La ciencia. Ólala. O producirlas para que sean más eficientes. Ya de por sí igual que haya animales, organismos que puedan procesar el plástico, es increíble. Que lo puedan degradar de manera bastante eficiente, pero bueno, obviamente las tasas de eficiencia de cada uno de los organismos es distinta. No es que en 2 días capaz te desintegran algo, igual capaz en un mes te desintegran una bolsa, pero la idea es descubrir esas enzimas para producirlas y que sea más efectiva la desintegración de ese plástico y que obviamente no sea contaminante, que bueno, justamente es la gracia de estos organismos, Claro. que no es que desintegran el plástico y producen nanoplásticos, no, ellos totalmente Sí, se lo entendió eso, claro. separan y producen carbono, dióxido de carbono la mayoría, pero digamos no es, son compuestos orgánicos, no son peligrosos. Y justamente este tipo de procesos se lo conoce como bioremediación. Bioremediación. Anota. Que es este proceso biotecnológico en el que se utilizan organismos, microorganismos, plantas, hongos, lo que sea, o enzimas derivadas del estudio de esos organismos para justamente recuperar ya sea medio ambientes alterados o terminar de descomponer estas sustancias tóxicas no naturales. Así que es un tipo de biotecnología bastante que se viene estudiando hace pocos años relativamente. Todos Bien. estos descubrimientos, el más viejo es del 2017. Claro. Cosas así. Pero hace rato se conoce que hay varias especies de hongos, de bacterias y bueno, insectos que son capaces de básicamente ayudarnos con el quilombo que nosotros hicimos de generar plásticos y llenar de plásticos el planeta. Claro, y que se puede sintetizar artificialmente sin contaminar, porque si no después el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Claro, no, bueno, la idea es tratar de producir esa enzima o las enzimas o entender cómo Tomar un poco, perdón, ¿no? La sabiduría de la naturaleza. exactamente, de vuelta, es como la naturaleza ya se encargó de No hay con producir qué ganarle, todo, ¿no? hermano, No. 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 A mí me parece maravilloso porque nosotros la cagamos y la naturaleza dijo, acá tenés, rey. Ahí. La otra vez nada que ver, pero sí todo que ver. Estaba viendo un TikTok de un artista que decía, no, porque re hippie, ¿no? Yo voy a hacer un mandala, pero no voy a seguir esas formas tan estrictas y geométricas, sino que... Y estaba haciéndolo con unas tintas de café y no sé... Y decía, y voy a seguir las formas más imperfectas de la naturaleza. La naturaleza, tipo, amigo, ¿sabes la cantidad de armonías y Fibonacci que te creo yo? Totalmente. Mensaje al chat. Sí, a veces aparecen estos gusanitos en las salas cenas. Me contó un amigo, no voy a decir quién no. soy. No me quemé. No me quemé. Sí, porque es un garrón. Porque uno dice, ay, vamos una galletita, vamos una torta, vamos a cocinar algo con esa harina que la tenés hace un rato, ¿viste? Ahí dando vueltas en la alacena y de repente te aparece el gusanito y te dice, no, mi ciela. Lo podrías criar para que te coman los plásticos. Le tirás ahí un tergopol, una bolsa, algo. Están como si dando fuera el ideas perro. acá. Claro. Le tirás ahí la bandejita de la verdura y de repente tenés un... Bueno, está bien. Se recicla. Recursos. Claro. ¿Algo más para compartir, Flor? No, esto era lo que les traía muchas hoy. gracias. Muchas sobre gracias, Flor. Cómo la naturaleza se encarga de, como buena madre, reparar todos los quilombos que nosotros nos mandamos. Nos has desasnado Sí. una vez más.
Hacemos pausa musical, llega Super Piba haciendo máscaras.